Mis amados hermanos, venimos hablando acerca de la santidad, especialmente recordando el pasaje que dice, sed santos porque yo soy santo. Pero muchas veces el cristiano piensa, qué duro ser santo, qué difícil, poniéndose a pensar en aquella religión de pensamiento, así que se dice que los santos son casi que inmáculos. Bueno, cuando la escritura está hablando de ser santos, no se refiere a esa clase de ser humano que casi que no existe, ¿verdad? Porque el único inmáculo, el único sin pecado es Cristo Jesús. Ese fue el único. Pero cuando está hablando de que debemos de ser santos, buscar la santidad, se está refiriendo, mis hermanos, claro, a apartarse del pecado, así como lo vamos a ver en todos estos pasajes, pero especialmente el pensamiento es ser apartado de. Eso es lo que habla acerca de el santo o la persona santa. No se habla de una persona sin pecado. Recordamos, y todo esto lo estoy haciendo a manera de introducción en esta segunda parte, recordemos que Juan, en Primera de Juan, habla, viene diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Imagínense que Juan, cuando está escribiendo esto, ya es un hombre muy adulto, ya es un hombre viejo, ya es un hombre que el Señor se le ha revelado, le ha hablado, y aún Él dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que está hablando? Bueno, si yo hoy pequé, hoy debo de confesar al Señor mi pecado. Ese es el camino de la santidad. Ahora, no buscar el pecado para buscar lo que es el perdón. No, 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 no. Es apartarse, es andarle de lejos. Y vuelvo a tomar del apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, donde dice, huid de la fornicación, salga huyendo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amado y amada hermana, sí podemos tener, óigame, efectivamente, es positivo, sí podemos tener una vida apartada del pecado, pero decídase, en el nombre del Señor Jesucristo, decídase. Y el apóstol dice, huid de la fornicación. Ahí está, salga huyendo. No se quede ahí esperando. No, 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 no. Antes de que Satanás le tire la soga o le tire el dardo, ese dardo de fuego, salga huyendo. En la Biblia, cuando se habla del pecado de la fornicación, no solo habla de las relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio, sino de todos esos pecados que atenten contra la naturaleza misma del ser humano buscando el placer sexual. Fuera del matrimonio, con su mujer o con su hombre, fuera de su hombre o fuera de su mujer, es pecado. Para eso Él estableció el matrimonio para tener la intimidad. Y esto se refiere al matrimonio y hoy en día hay que hablar estas cosas. El matrimonio de un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio establecido por Dios. No hay, no existe otro matrimonio que Dios haya establecido. Dios en su palabra, la Biblia, ha establecido
y permitido las relaciones íntimas sexuales dentro del matrimonio de un hombre y una mujer. Fuera de ese orden, Dios lo establece como pecado. No me hablen de pecado. Bueno, la escritura es muy clara y hay que hablar de lo que es el pecado. Y esto fue desde el inicio. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La familia, el hogar está formado por un papá, hombre, por una mamá, mujer, un padre y una madre. Y aquel o aquella, el muchacho o la muchacha, se unirá a su mujer o a su hombre, ¿verdad? Y serán una sola carne. Una sola carne. No se puede establecer una sola carne cuando no es hombre y mujer. Se establece una sola carne cuando se une un hombre y una mujer. Primero de Pedro 3:10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí estamos hablando ya de otro pecado. Ya no solamente acerca de los pecados de inmoralidad sexual, sino que la Escritura establece claramente una gran cantidad de pecados. Y si bien es cierto, tu propia naturaleza, mi propia naturaleza, mi amado hermano, me dice lo que es pecado. Aquí hay dos temas que llama la atención el apóstol Pedro. Refrene su lengua de mal. Qué terrible, mis hermanos, qué terrible. Hemos visto familias destruirse solo por un mal comentario, que pudo haber sido hasta verdad o mentira. Y pudo haber sido verdad, pero como usted se dio cuenta y quiso dañar a la persona, entonces aquello se convirtió en una espada que partió a la persona y las familias se destruyen, los hogares, las iglesias. Mire, a veces hay situaciones tan terribles entre compañeros de trabajo solo por hablar mal uno del otro, que aquello se vuelve un cisma en la empresa, en el negocio, en la institución, y muchas veces hay que separar grupos. Terrible el tema de esa lengua maligna. Y esa lengua maligna puede estar en medio del pueblo del Señor. Porque aquí está hablando el apóstol Pedro a las iglesias, a usted y a mí. Esta es esa clase de pecado de calumnia que hiere con mentiras, que destruye a las personas. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible. Otro pecado, y sus labios no hablen engaño. Parece lo mismo, ¿verdad? Parece lo mismo, pero se habla aquí directamente de la mentira, el maltrato a las personas por medio de lo que digo, no siendo verdad. La primera, pudo haber algo de verdad, pero la intención del que lo dice viene a destruir de tal manera, ¿verdad?, que es un mal. Horrible y que no hablen engaños. Hoy en día esto, acerca de los chismes, de los comentarios que muchos hacen, familias, pueblos, organizaciones, iglesias, se han destruido por comentarios que no son verdad. Hoy grupos de personas se ponen de acuerdo. Oiga esto,
y levantan un comentario o un video, no siempre verdadero, pero sí con el mismo fin y formulan una presentación siendo lo que se llama hoy en día una conspiración contra un ente en particular, sea persona, sea familia, sea gobierno, sean presidentes, y se levantan estos videos, estos comentarios conspirativos contra todo el orden. ¿Sabía que la palabra de esta conspiración tiene cerca de unos 5 siglos? Leyendo un poquito. Es interesante, ¿verdad? Porque salían comentarios de gobiernos o de inventos o de cosas así por el estilo. Y eso se fue aumentando, aumentando. Y hoy en día, tenga mucho cuidado, decía un especialista acerca de estas cosas, decía que, porque logré ver ese asunto, dice, mire, tengan cuidado hasta de lo que ve. No siempre lo que estás viendo es verdad. No siempre lo que estás viendo en las redes es verdad. No siempre lo que estás oyendo es verdad. Esto lo han utilizado mis hermanos en las guerras también, hablando en contra de los gobiernos. Se recuerda en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, donde desde los aviones tiraban papelitos dando noticias falsas de quién había ganado y quién había perdido o dónde o cuánto había avanzado el ejército, y eran puras mentiras. Esos son mensajes de conspiración también. Y hoy en día, mis hermanos, estamos llenos de eso. Tenga mucho cuidado. Y si usted se mete ahí, de ahí usted está siendo parte de ese engaño. Entonces, cuando escucha algunos de estos mensajes, no se ponga en la onda de que repártalo a todo el mundo, ¿verdad? No, 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 no se meta, no se meta. Tenga mucho cuidado. Ahora, si es un mensaje de Dios, si es una predicación de la palabra de Dios, porque hay muchos que están también hablando, mis hermanos, en contra de lo que tenemos establecido. Vaya y verifique. Cuando escucha un mensaje, por favor, ojalá tenga una Biblia cerca y lea de los pasajes que está leyendo. Y si no me habla de ningún pasaje, está muy raro, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado con estas cosas, mis hermanos, se necesita. El apóstol Pedro, cuando está hablando de este pasaje, se está refiriendo al Salmo 34. Mire, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y mire lo que da la respuesta. Vea qué interesante. Vuelvo a leer. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. O sea, porque yo quiero tener temor de Dios, caminar bajo el temor de Dios, caminar bajo la cobertura del Señor. Yo quiero caminar en orden con Dios. Y entonces, verso 12, dice el salmista, y aquí viene haciendo la pregunta. Esta es una pregunta para que espere usted mismo la respuesta. ¿Quién es el hombre que desea vida? Yo deseo vida. ¿Que desea muchos días para ver el bien? Yo deseo muchos días para ver el bien. Entonces aquí viene la respuesta. Aprenda esto. Y este es el llamado acerca de esos pecados. Guarda tu lengua del mal. ¿Ve? Y tus labios de hablar engaño. Deje de mentir. Terrible. Otro más. Usted y yo que deseamos buenos, eh, buenos tiempos de vida y vivir bien. Apártate del mal, todo lo que sea malo, mi hermano, apártese, haga el bien y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Por qué motivo, mi hermano, cuando hay un problema?
entre hermanos, entre amigos, entre familias, y se levantó un pleito. ¿Por qué seguir en el pleito? Luche por buscar la paz. Luche por buscar la paz. Sí, exactamente. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amado hermano, cuidémonos de este pecado. Este pecado nos aleja de la santidad, no nos deja ver buenos tiempos. Este, ser santo es ser apartado de estas cosas. De estos pasajes se deduce que la santificación tiene que ver con la separación de todo lo que es pecaminoso y que contamina tanto el cuerpo como el alma. Sí, sí. Eh, Hay pecados, mis hermanos, que han venido a destruir nuestros cuerpos, nos han enfermado, nos han destruido por completo, familias completas. Qué doloroso, qué doloroso. Número dos, dedicación a Dios y a su servicio. Qué bonito. Dice, la santificación del creyente tiene lugar inmediatamente por la muerte del Señor Jesucristo, en el mismo instante que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. En ese momento es santo, es separado del pecado y separado para Dios. Cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento Dios dice, este es mío, ya es separado, es separado. Entonces, usted y yo pasamos a ser santos en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok. Y me pregunta alguien por ahí, Manuelito, me pregunta, saber cuál Manuelito, ¿verdad? Pero me pregunta Manuel, pero pastor, ya, pero es que yo volví a pecar. ¿Qué me dice la escritura? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, antes de que el día pase, por favor, venga el Señor. Ya usted es un apartado, ya usted es un hijo de Dios, usted es una hojita del redil. Mi amado, mi amada hermana, por eso siempre hacemos el llamado a todos los hermanos a congregarse, a reunirse, a ser parte. ¿Por qué? Porque somos parte de una familia de apartados. Somos parte de una familia de santos. Entonces, yo voy a defender esa santidad. Yo voy a defender esa manera de vivir. Huid de la fornicación, le dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo a los corintios, a los corintios. Huyan y huya también de cualquier otro pecado. Huya, mi amado, mi amada, huya. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Pero mire, Cristo Jesús hizo esto en la cruz del Calvario. Volviendo a hablar de la iglesia de Corintios, o sea, a toda esta gente de Corinto, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué tremendo, mis hermanos. Mire, yo quiero que leamos este, antes de este verso, y esto no está ahí, sino que he querido leerlo para ustedes en 1 de Corintios 6, porque aquí el apóstol está hablando y esto erais algunos. Bueno, entonces, en 1 Corintios 6, 9 al 11, dice así, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí es donde viene la serie de pecados que el apóstol le está diciendo
a la iglesia de Corinto, a la misma iglesia, le dice así: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El pasaje que sigue es este que tenemos en pantalla, y esto erais algunos, ¿sí? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol resalta, y esto erais algunos. No olvidemos, por favor, no olviden. Yo no debo de olvidar de dónde venimos y nuestra vida antigua. El Señor nos rescató para no volver a ese lugar de pecado. Siempre, hermano, la carne luchará contra el creyente para volver al mundo pasado. No olvidemos. Realmente no es que yo voy a recordar mi pasado para alimentarme con el pasado. No, eso no. Ni yo quiero que usted me venga a contar su vida pasada. Eso no es lo que queremos. Pero, y esto erais algunos. Entonces, si yo era un borracho, así como todos esos pecados que acaba de decir el apóstol, no olvide de dónde venís. Entonces, abandone todo lo que tenga que ver con el licor, con la reunión de esos que usted llama amigos, que no son amigos, sino que de gente para destruirte. No, pero es para convencerlos, para convencerlos. Entonces, lléveselos a su casa, hábleles del Señor y ahí sí, pero no es que vas a ir a la juerga de ellos, al vacilón de ellos, al movimiento de ellos. No, así no es, ¿verdad? Porque a veces lo que estamos es volviendo a recordar los olores del pasado, lo que hacía antes. Y no es así, mi hermano. Eso no es. Más bien hay que huir. Mire, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Soy santo, no porque sea bueno, sino porque Cristo Jesús me hizo santo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo debo de caminar bajo el temor de Dios. Y yo voy a luchar para caminar bien. Ve el verso 14, lo que nos está diciendo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Se ha discutido bastante acerca de la palabra esta, hizo perfectos. Bueno, lo que yo he creído, y es la parte que yo me inclino acerca de los comentarios, dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, soy perfectamente salvo. Sí, yo no soy perfecto de que ya no tengo, ya no voy a fallar, ya no me voy a equivocar, porque mi hermano, día a día me equivoco, día a día me equivoco. Entonces, esta perfección es una salvación perfecta. Y además, la ofrenda en la cruz del Calvario también fue perfecta, porque el sacrificio de Jesús también fue perfecto y nos hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados, a sus hijos, porque hemos sido apartados para Él. ¿Ya? Pero yo voy a cuidar esa salvación. Voy a cuidarla no para perderla, sino para construir más en ella, como la matita, que hay que echarle agua, hay que cuidarla, así también. No es que voy a ser más salvo, no.
pero me voy a cuidar de no pecar, me voy a cuidar de leer la escritura, de orar al Señor, de crecer en el Señor. Me voy a cuidar en crecer en Cristo Jesús. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Por la obra en la cruz del Calvario, somos santificados y a los creyentes se les llama santos. Así es como somos nosotros. Miren, en 1 Corintios 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Somos llamados, óigalo, hermano, somos llamados a ser santos. Yo le llamo la atención, mi hermanita, mi hermanito. El Señor nos ha hecho santos. Muy bien. Yo le llamo en el nombre de Jesucristo a apartarse del pecado. Hoy vimos varios pecados, varios. No solamente el tema de la sexualidad ilícita. Ese es uno. Ese es uno de una enorme biblioteca de la carnalidad. Porque así es. La carne, el corazón del hombre está lleno de todas estas cosas. Todo hombre, toda mujer, su corazón es perfecto. Esta naturaleza adámica nos mata a veces, ¿verdad? Como decimos. ¿Por qué? Porque nos pide pecado, pero somos llamados a ser santos. Yo tengo la autoridad de Cristo Jesús porque tengo el Espíritu Santo viviendo dentro de mí que me da la fuerza para apartarme. Pero no porque me aparto ya soy santo. No, soy santo porque Cristo me hizo santo. ¿Ya? Y el apóstol le habla a los santificados en Cristo Jesús. ¿Ve? Porque ya somos santos en Cristo. Pero nos da la orden, llamados a ser santos, o sea, soy llamado, ya que soy apartado, a apartarme cada día. No se preocupe del día de mañana, viva hoy, luche hoy y háblele al Señor, Señor, yo quiero hoy agradarte a ti, yo quiero hoy amarte a ti, yo quiero hoy servirte a ti. Vamos a quedar acá, mis hermanos, que el Señor me los bendiga y